Dios les bendiga, hermanos. Un saludo desde El Salvador a todos nuestros hermanos que nos sintonizan a través de este canal. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Como todos sabemos, nuestro objetivo es que las personas conozcan lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice el hombre o lo que opina el hermano Rafael. Así que vamos a orar para hacer un estudio profundo de la importancia de usar la palabra de Dios para predicarla. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites poder predicar tu palabra, poder enseñarla. Bendice a las personas que van a escuchar este estudio, que todo sea para glorificar tu nombre. Ayúdalo, Señor, a hacer una exposición de tu palabra, una exposición a un sermón expositivo. Danos discernimiento para que podamos enseñar o interpretar correctamente tu palabra. Ayúdalo, Señor, a llegar al corazón de las personas, y no solamente el corazón, sino también al intelecto, que las personas puedan hacer uso de razón y puedan creer a tu palabra. Pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. Quiero que hablemos de lo siguiente. ¿Qué propongo con este estudio y cuál es mi objetivo? El objetivo es hacer conciencia a la iglesia, a cada hermano, a cada predicador, a cada anciano y a cada ministro, la importancia de predicar la palabra de Dios. En la palabra de Dios encontramos la fuerza del evangelio. La palabra de Dios tiene poder en sí misma para convertir y llamar al arrepentimiento al pecador. No hay otra forma de poder convencer al pecador sino a través de la predicación de la palabra, que es impulsada por el poder del Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo inspiró las Sagradas Escrituras. Eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. Nunca lo olvide. La palabra de Dios es la que tiene poder para convertir al más vil pecador. En la palabra de Dios hay poder. Pablo dijo: el reino de Dios no consiste solamente en palabras, sino en el poder de Dios. La palabra de Dios tiene poder en sí misma para transformar y convertir a cualquier alma. Ahora, ¿por qué hemos dicho esto, hermanos? En la iglesia adventista se ha infiltrado un método de predicación que no es propia de la iglesia adventista, sino que es una copia de las iglesias protestantes, donde su enfoque es motivación, animación, sentimiento y celebración. Y saben, hermanos, que anduve investigando algunas informaciones, que la iglesia adventista no nació con esta clase de predicaciones, ni tampoco motivaciones. La iglesia adventista como movimiento y como iglesia era conocida en ese tiempo entre la década de 1843 y 1844, y después como iglesia organizada en el año de 1863 en Michigan. Se le conocía como el pueblo del libro. ¿Por qué razón? Porque nuestros pioneros y todos los miembros de iglesia de ese entonces conocían la palabra de Dios y predicaban con la Biblia. Cualquier pregunta que les hacían, los hermanos podían responder con un escrito está. Por eso que eran conocidos nuestros pioneros y la iglesia de ese entonces como el pueblo del libro, porque eran grandes conocedores de la Biblia y predicadores del texto bíblico. Con el tiempo, a la iglesia adventista se vino infiltrando este modo de predicación que es una copia del protestantismo, y me puse a investigar cómo esto se vino a infiltrar a la iglesia. Es interesante, hermanos, que algunos datos calculan de que este modo de predicación que se ha infiltrado en todas las iglesias protestantes, que se basa solamente en motivación, celebración, animación y entretención,
fue planeado en el Concilio Vaticano II para ganar afinidad con las iglesias protestantes. Todo basado en celebración y nada de un mensaje sólido que apela a la conciencia y al intelecto para que la persona se arrepienta y llegue al conocimiento de la verdad. La iglesia adventista no nació con esta clase de predicaciones que se ha infiltrado en la iglesia adventista. Esta es una copia del protestantismo apóstata. Y no confunde, hermanos, predicadores con motivadores. Un motivador es bien diferente a un predicador de la palabra de Dios. Quiero que haga bien esa diferencia. Si usted ve que un hermano es motivador, que no enseña lo que la Biblia dice o que no enseña el texto bíblico, sino que se basa solamente en emociones y en sus sentimientos, eso no es predicación. Eso se le llama motivador, es un motivador. Y esto lo podemos ver también en las iglesias protestantes, muchos motivadores en la iglesia, que solamente le enseñan a la iglesia sentimentalismo, risas y show. Es lamentable, hermanos, que en la iglesia adventista, una iglesia que un tiempo era conocida como el pueblo del libro, hoy se ha infiltrado esta metodología que proviene del protestantismo apóstata y que el protestantismo apóstata la obtuvo porque se planeó en el Concilio Vaticano II, el movimiento celebración. Todo que sea celebración en las iglesias, todo que sea carnaval, entretención, fiesta, animación, risas y show. Esto no es el mensaje adventista. Y si usted está escuchando esto, hermano adventista o de cualquier iglesia, váyase a la historia. La iglesia adventista cuando nació no tenía esta metodología para ganar almas, entre comillas, sino que eran unas predicaciones. Por ejemplo, si habláramos de Guillermo Miller, la historia dice, y esto lo corrobora el conflicto de los siglos, que Guillermo Miller daba unos grandes sermones expositivos de la Biblia que la gente se quedaba atónita al ver que ese granjero bautista y sin letras llamaba a las personas al arrepentimiento para que se prepararan para el segundo advenimiento de Cristo. Guillermo Miller, un hombre estudioso de las Escrituras, que estudiaba cada detalle de las Escrituras y predicaba lo que la Biblia enseñaba. ¿Y qué diríamos, hermanos, de los grandes pioneros, como por ejemplo Jaime Huay? ¿Qué diríamos también de grandes pioneros predicadores de la palabra de Dios, como por ejemplo Joseph Bates? ¿Y qué diríamos de la gran pionera Elena Harmon de White, una gran mujer que tiene un libro que se llama Los grandes sermones de Elena de White, donde ella predicaba solo Biblia, sermones doctrinales, donde a la gente la llamaba al arrepentimiento y a un cambio de vida para que conocieran la sana doctrina. Elena de White, una gran predicadora de la palabra de Dios. ¿Por qué he dicho yo esto, hermanos? Porque es lamentable, hermanos, que en la iglesia adventista se ha infiltrado esta metodología que es netamente jesuita, porque lo que buscó o lo que buscaba el Concilio Vaticano II es que las iglesias protestantes cambiaran su forma de predicar y que no atacaran mucho al papado y a la iglesia católica. Entonces, si este método tuvo éxito, porque hoy la mayoría de iglesias protestantes solamente son gritos, celebraciones, bailes, danzas, no hay predicaciones sólidas. En efecto, el Concilio Vaticano II ha tenido éxito en infiltrar en las iglesias protestantes esta metodología de predicar, una metodología basada en motivaciones. Y somos tan simples los adventistas que todo lo que le queremos copiar al protestantismo. Le queremos copiar la música a los protestantes. Le queremos copiar su metodología de predicar a los protestantes. Pero vayan a ver ellos si nos copian a nosotros algo. Ellos aborrecen lo que nosotros hacemos los adventistas,
Pero venimos nosotros los adventistas, les copiamos su música, les copiamos su metodología y les andamos predicando idénticamente los protestantes, como los protestantes lo hacen. Y saben, hermanos, me llenó de pánico. Me llenó de pánico, hermanos, lo que voy a decir a continuación. Un hermano que es ministro de la iglesia me dice, eso fue anoche, Rafael me dice, tu modo de enseñar de la Biblia, hermano, no convierte a nadie. Nadie se va a convertir por predicarle la palabra de Dios. Si querés convertir a la gente para que la gente se bautice en la iglesia, animarla, darle una animación, cambiar tu forma de predicar. Ya no prediqué temas de doctrina de la Biblia, enseñarles temas de motivación para que la gente acepte a Jesús, porque eso es lo que le gusta a la gente, que le hablen de prosperidad, de motivación, de estima propia. Y yo me quedé impactado de que un ministro me diga eso, porque hoy en día, hermanos, lo que busca la mayoría de líderes es obtener números para la congregación. Y quiero decirles algo muy importante, hermano, no tengo problemas con los números. El problema es cuando nosotros ponemos la mirada en los números. Dios nos ha mandado a ganar almas y a predicar el evangelio, no a hacer números. Si una persona se convierte a Cristo a través de la predicación de la palabra, gloria a Dios. Y dice el Espíritu de profecía, si la calidad se midiera por números, Satanás tuviera la preeminencia, porque la mayoría está con Satanás. Eso dice Elena de White en Obreros Evangélicos. Enfaticemos, hermanos, esto. Dios nos ha mandado no a motivar a las personas, no a alegrarlas, no a hacer que se sientan bien. Dios nos ha mandado a predicar la palabra de Dios, no importando si la gente la acepta o no. Eso es cuestión del Espíritu Santo, no de nosotros. El deber de cada laico, de cada miembro de iglesia, de cada ministro, es predicar la palabra de Dios. Si se convierten o no, eso no es problema mío, eso no depende de mí. Pero me llamó de impacto de que un ministro me diga que nadie se convierte a Cristo por predicar la palabra de Dios y la doctrina. Y me puso el ejemplo de una persona que no predica doctrina y que gana almas a través de motivación, celebration y toda clase de risas y show. Y yo me quedé impactado, hermano, que eso es Satanás lo que quiere que nosotros hagamos, que perdamos de vista la palabra de Dios y nos desviemos de un mensaje equivocado, porque Satanás lo que busca es mantener al pueblo adormecido y que no conozca la palabra de Dios. Ahora, vamos a iniciar citando la Biblia. Vamos a ver de que para convertir el alma de un pecador o la vida de un pecador, porque el alma es la vida, lo que se necesita es la palabra de Dios. Noten como dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y saben que la palabra aquí en el griego es logos. Es lo mismo que se refiere a Cristo, la palabra. Ya la vamos a ver en Juan 1:1. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿El qué es la palabra? Viva y eficaz. O sea que la palabra de Dios no necesita que se haga un chiste para predicarlo. No necesita que se inviten a payasos para entretener a los jóvenes. No se necesita introducir a nuestra iglesia rock cristiano para entretener a los jóvenes y que los jóvenes se retengan en la iglesia. No necesito hacer mimos y vestirme de payaso y pintarme la cara de blanco, tipo como fantasma, para entretener a los jóvenes.
La palabra de Dios tiene suficiente poder para combatir el pecado y transformar al pecador. Noten cómo dice aquí el escritor de Hebreo: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En la palabra de Dios hay poder, y Dios nos ha mandado a que prediquemos la palabra. En el griego, como les dije, la palabra es en el griego logos. Cristo es la palabra encarnada. Por eso es que Pablo dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, porque Dios es un Dios vivo. El logos es vivo y eficaz para convencer y transformar al pecador. El logos es lo mismo que se usa en Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. En el principio era el verbo. Esa palabra en el griego es logos, es la misma que se usa en Hebreos 4:12. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo, o sea, la palabra, era con Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La palabra, Cristo es la palabra viva y encarnada. Por eso es que el versículo 14 de Juan dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En otras palabras, si hacemos la comparación, este libro es Cristo, pero en forma escrita, porque la palabra de Dios es viva, y Cristo es la palabra de Dios, pero encarnada. ¿Me expliqué? Repito, este libro es Cristo, pero en forma escrita, o sea, la palabra viva y eficaz. Y Cristo es la palabra de Dios encarnada. Por eso es que el mismo término se usa. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué significa eso? Que la palabra de Dios es suficiente, hermanos, para transformar al pecador y llamarlo al arrepentimiento. La palabra de Dios es suficiente para retener a los jóvenes. ¿Por qué los jóvenes se van de la iglesia? Simplemente porque los jóvenes descuidan la palabra de Dios y la oración y la testificación. Escuché un predicador que decía que los jóvenes se iban porque no se les atendía en la iglesia y no se les entretenía. Eso es diabólico. Lo que hace que el pueblo de Dios esté activo en la obra de Dios es la palabra de Dios, el alimento espiritual, y la oración y la testificación. Noten cómo dice 1 Corintios 2:4. El apóstol Pablo, cuando les predica a los corintios, noten cómo dice 1 Corintios 2:4: y ni mi palabra ni predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Noten que el apóstol Pablo, un gran erudito en la palabra de Dios, cuando llegaba a un lugar a predicar, no usaba filosofías huecas o hacer chistes como los predicadores modernos que hacen hoy, que para entretener a la hermandad hacen chistes, hacen una clase de ademanes jocosos para que la hermandad se ponga a reír a carcajadas. Y eso es lo que le gusta a la gente. ¿Por qué cree que esos estadios se llenan? Porque a la gente le gusta la entretención y la celebración. Porque hoy en día a la gente no le gusta la verdad, lo que le gusta es entretención y celebración. No le gusta a la gente oír la palabra, lo que le gusta es entretención y celebración. Pero Pablo dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ahora, y esto, Pablo era un gran predicador. Aparte de ser predicador de la palabra, Pablo era un gran apologeta, defensor de la sana doctrina. Noten Pablo cuando llegó donde Félix, el gobernador romano. Esto está en Hechos capítulo 24, versículos 25 al 26. Noten Pablo cuando llega donde Festo, porque
Pablo estaba preso y lo trajeron para predicarle a Festo. Y noten cómo dice: pero al disertar Pablo acerca de la justicia y del dominio propio y del juicio venidero, noten la clase de mensaje que Pablo le presentó a Festo, a Félix. O sea que Pablo no hizo como los predicadores modernos: vamos a hacer un chiste o vamos a hacer alguna locura para que el Félix se ponga a reír a carcajada. Dice que Pablo llegó y le predicó de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Y cuando Félix escuchó esto, se espantó. O sea que no fue chiste que le contó Pablo, sino que le presentó el evangelio, la palabra de Dios, y Félix se espantó, porque entonces dijera aquí Lucas, que es el que escribió el libro de Hechos, dijera: y Félix se puso a reír o a carcajadas y dijo: ahora vete, pero cuando tenga la oportunidad te llamaré. Y esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces le hacía venir y hablaba con él. O sea que habían intereses personales, dinero. Y quiero detenerme un poco en esto, hermanos. Analice lo que voy a decir y si es posible, anótelo. ¿Por qué muchos predicadores modernos se desvían a predicar temas motivadores, sensacionalistas y show que hace reír a la gente? Sencillamente, hermanos, por la fama y por el dinero. Téngalo por seguro de que esto es lo que le gusta a la gente. Cuando a la gente le hablan de prosperidad, de motivación, de risas y un montón de cosas que se predican hoy que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, la gente da grandes sumas de dinero y siguen a esta clase de predicadores. Y los predicadores por eso no pueden predicar temas fuertes, ni contra el pecado, ni contra las falsas doctrinas. Peor, hablar de la iglesia católica, porque la mayoría de gente que sigue a estos predicadores son católicos. Inclusive un católico me dijo: ¿por qué unos predicadores hablan cosas bonitas y otros hablan en contra de la iglesia católica? O sea, los católicos saben esto perfectamente, saben discernir. Por ejemplo, me estaba contando un hermano, tengo muchas personas que hablan conmigo de todas partes del mundo. Me dice un hermano: mire, me dice, en los Estados Unidos, me dice, hay muchos pastores que no los quieren y no los invitan a las iglesias a predicar. ¿Y por qué? Les digo yo: ¿será que los hermanos estarán en pecado? ¿O predican alguna falsa doctrina? No, me dice, el problema es los mensajes que son muy fuertes y directos. Y la gente en Estados Unidos no le gusta esa clase de mensajes, sino que le gustan mensajes tibios y tiernos. Por eso es que esta clase de predicadores no son invitados a muchas iglesias. O sea que este problema la iglesia lo está enfrentando a nivel mundial. Los hemos acomodado que nos gustan los mensajes light. Y por eso esta clase de predicadores, como la fama les está yendo muy arriba y hay dinero por en medio, entonces las predicaciones tienen que ser suaves, de motivación, estima propia, superación, risas y celebración. Esto téngalo por seguro, hermanos, téngalo por seguro. Y me dice el hermano: si tú quieres hacerte de dinero, me dice el hermano, en una forma sarcástica, vete a Estados Unidos y predícale a las congregaciones solo temas de superación, de autoestima, temas de amor, de noviazgo, y verás que la hermandad eso le encanta, ama esa clase de predicadores. Pero si tú te metes a hablar, me dice, del papado, del cuerno pequeño y de todos esos temas que son controversiales hoy en día y que a la gente la despiertan del tiempo en que estamos viviendo, inmediatamente ya no te van a dar el púlpito, me dice. Tremendo. O sea que hoy ya la gente no se le excluye de los púlpitos por estar en pecado, sino que hoy también por predicar temas sólidos y fuertes. ¿Hasta dónde está llegando la ignorancia y
la decadencia espiritual en el pueblo de Dios. Aquí dice que Félix se espantó y esperaba que Pablo le diera dinero para sacarlo de la cárcel. O sea que había intereses personales. Pero Pablo sabía perfectamente bien de que él había sido llamado para predicar la palabra y le presentó el mensaje a Félix. Le habló acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Y Félix se espantó. Ahora, vamos a ver algo muy interesante. La Biblia en todas sus páginas presenta que la palabra de Dios debe de ser predicada para ganar las almas, especialmente predicar doctrina. Noten lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo era un joven anciano de la iglesia, un dirigente, o sea que las dos cartas a Timoteo son cartas pastorales. Es lo que debe de hacer un anciano de iglesia, un líder, un pastor, un ministro, un secretario de campo y un presidente de división y asociación. Todos. O sea que estas cartas son cartas pastorales. Noten el consejo que Pablo le da a Timoteo. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12 al 16. Ninguno tenga en poco tu juventud. O sea que Timoteo era un joven. Sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Noten que no dice motiva a la iglesia, no dice cuéntales un chiste o entretenerlos a través de un show a base de payasos o bailes como las iglesias modernas hoy. Mientras tanto que voy, y no es porque no había, en ese tiempo siempre han habido bailes o danzas, chistes siempre han habido, show para hacer reír a la gente siempre han habido. Pero mientras tanto voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿El qué? Dice Pablo a Timoteo, dedícate a la lectura, lee la Biblia, exhorta a la iglesia y a la enseñanza, enseña a la iglesia. ¿Pero qué? ¿Qué hay que enseñar? No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía y la imposición de las manos del presbiterio. O sea que Timoteo era un anciano de iglesia, un líder. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Interesante, o sea que lo que tenía que predicar Timoteo y enseñar a la congregación era la doctrina. Lo que necesitan los jóvenes es conocer la doctrina de Cristo. Ese es el evangelio. Doctrina es evangelio. Qué lamentable que aún hay jóvenes que desconocen nuestras propias doctrinas. Es lamentable que aún, y lo digo con respeto, y no me vayan a malinterpretar, es lamentable que aún líderes de iglesia desconocen nuestras doctrinas. Tremendo. Ten cuidado de ti mismo y la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Cuando te oyeren qué? Cuando prediques la enseñanza, la exhortación y la doctrina. No tiene nada que ver predicación con hacer un show, con contar chistes o hacer payasadas. Dios no ha llamado a la iglesia adventista para que entretenga a la hermandad. Dios ha llamado a la iglesia adventista para que predique un mensaje de verdad presente en esta etapa de la historia, no para estar entreteniendo a los jóvenes. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyeren. Ahora, esto es tremendo lo que voy a leer, hermanos. La historia se repite. Noten cómo dice 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra. ¿El qué, hermanos? ¿Qué dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo? Que prediques la palabra.
no opiniones humanas, no lo que creo yo, no lo que dice el pastor, no lo que dice la iglesia, no lo que dice el erudito, que prediques la palabra. Digo esto porque una vez un hermano dijo: hermano, ¿y eso a dónde lo escuchó? Porque el hermano tenía una costumbre que cuando se emocionaba decía incoherencias. El hermano decía: iglesias enteras junto con sus pastores se van a perder. Eso lo decía cuando se emocionaba a la hora de predicar. Y lo repetía y lo repetía. Vengo yo y me canso y le digo una vez, se lo dije a la hora que estaba predicando. Levanté la mano y le pregunté: hermano, ¿me podría proporcionar la cita donde leyó eso? Que iglesias enteras junto con sus pastores se van a perder. Esto no me suena, es algo ilógico. ¿Por qué razón? Porque en cada iglesia hay trigo y cizaña. ¿Cómo es que se van a perder toda la iglesia entera? Entonces todos son cizaña. Eso contradice el texto bíblico. Si en cada iglesia hay trigo y cizaña, y si se van a perder todas por completo, entonces eso contradice. Y entonces el hermano se quedó atónito y me dice: hermano, esto nunca lo he leído, sino que se lo escuché a otro pastor. Y empecé a investigar, y este pastor se lo había escuchado a otro, y este predicador a otro y a otro. Tenga cuidado, hermanos, no se emocione, predica la palabra, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. ¿Qué es predicar el evangelio? Doctrina. Pero me dice el hermano anoche: nadie se va a convertir con predicar doctrina. Deja tu predicación y dedícate a motivar. Hazte un predicador motivador, me dice. Ya no prediques profecía, eso no convierte a la gente. Ya no prediques doctrina, eso no convierte a la gente. Y inmediatamente, hermanos, capté que el espíritu que estaba dirigiendo a esta persona no era el de Dios, sino que era el del maligno. Porque el que quiere que nosotros desviemos el mensaje de la verdad presente y que no le enseñemos a la gente a conocer la doctrina de Cristo es Satanás. Si usted encuentra a alguien de que le diga esta blasfemia, de que por predicar doctrina, de que por predicar profecías nadie se va a convertir, téngalo por seguro que es el maligno que lo está inspirando. ¿Quién dice que la palabra de Dios no tiene poder para convertir? Aquí vemos un ejemplo. Saben, hermanos, y les voy a dar un pequeño testimonio. Cualquier día voy a dar un testimonio largo para que vean mi propia experiencia, no para vanagloriarme, sino para glorificar a Cristo. Yo he sido un animal. Parece que mi carácter es fuerte. Alguien me dijo: hermano, ¿usted está enojado? No estoy enojado, es mi carácter así. Yo vengo de un ambiente donde el carácter es así. En las calles, un carácter muy fuerte. No es que esté enojado, mi carácter es así. Y saben, hermano, yo me convertí en una campaña de un hermano que ya murió, hermano Arcadio García. Pero qué temas fuertes y bíblicos. Eso me gustó de la iglesia adventista. Campañas que se hacían en ese tiempo hasta de 22 días. No hoy campañas de que 3 días y ya viene el predicador y ya se fue. Se pagan grandes sumas de dinero para traer un predicador solamente para que venga a contar chistes y entretener a la gente, o para venir a contar historias. En este tiempo las iglesias hacían campañas hasta de 22 días e invitaron al hermano Arcadio García, un gran predicador, y predicó unos temas fuertes, pero fuertes y bíblicos. Y aunque eran fuertes, pero se sentían tan sabrosos porque citaba la Biblia. Eso me gustó y me llenó de valor para entregar mi vida a Cristo. La palabra de Dios tiene poder para cambiar. Pero imaginémonos que este hermano hubiese contado historias y chistes. Como una persona con un carácter fuerte como yo lo iba a mover esa clase de predicaciones chistosas. Para eso voy a la radio o a la televisión a ver un chiste para ponerme a reír. Lo que tiene poder para cambiar al pecador es la palabra. Y recuerdo que el hermano Arcadio García predicaba unos grandes temas sólidos.
Y cada palabra que hablaba decía, como dice Mateo, como dice Pablo en tal libro, como dice Isaías. Y en que eran fuertes los mensajes se sentían sabrosos porque los citaba el texto bíblico. Inmediatamente yo me iba a buscar qué decía la Biblia. Y era verdad lo que decía el texto bíblico. La palabra de Dios tiene poder. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos, y ya llegamos, hermanos. Esto se infiltró en la iglesia adventista y son pocos los predicadores que están captando este error que ha sido copiado del protestantismo apóstata. Predicaciones a base de motivaciones, fábulas, chistes y entretenciones. Por eso es que estas grandes masas son ignorantes de las escrituras. No saben discernir el error y la verdad, porque no conocen la Biblia ni el espíritu de profecía. Son ignorantes e iletrados, porque su mente se ha paseado en oír solamente motivación, chistes y celebración. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo esto, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Qué tremendas palabras que Pablo le dice a Timoteo. Exhorta con paciencia y doctrina, enseña la doctrina, porque vendrá tiempo donde la gente amará mejor las fábulas. Y saben, hermano, me recordé de lo que dice Isaías capítulo 30, versículo 9 y 10. Porque este pueblo es rebelde, son hijos mentirosos, hijos que no quieren oír la ley de Jehová. Como este pueblo, mentirosos, que dicen a los videntes. La palabra vidente es otro nombre para referirse a los profetas. Los profetas son los ojos de la iglesia. Por eso es que se usa el término vidente, porque ven. Y dice, porque dicen a los videntes, no tengáis visiones, y a los profetas, no nos profeticéis la verdad, decidnos cosas halagüeñas, profetizadlos la mentira. Hermanos, hemos llegado a ese tiempo donde el populacho le gusta que le digan cosas halagüeñas, porque si se dice la verdad, lastiman sus sentimientos y empiezan a enojarse. Decirnos cosas halagüeñas, profetizarnos la mentira. ¿Por qué traje este tema, hermanos? Porque los que están usando esta clase de predicaciones apóstatas con un método copiado del protestantismo que surgió en el Concilio Vaticano II, no se dan cuenta el grave pecado que están haciendo de usar la palabra de Dios como burla para hacer chistes. Noten cómo dice Testimonio para los Ministros, página 146, párrafo 2. Los predicadores que están usando chistes, fábulas y anécdotas en sus predicaciones desconocen tanto la Biblia como el espíritu de profecía. Y la hermandad esté peor, porque la hermandad no está estudiando ni la Biblia ni tampoco el espíritu de profecía. Bien se nota cuando alguien es ignorante de estas dos fuentes. Aún está en la forma de argumentar, se conoce que es ignorante, que no conoce la Biblia ni el espíritu de profecía. El espíritu de profecía condena que en los púlpitos se hagan payasadas para entretener a la gente. Noten cómo dice Testimonio para los Ministros, página 146, párrafo 2. Un ministro que desde el púlpito hace chistes o exagera la nota para obtener alabanza. Eso es lo que le gusta a la gente. Reírse la gente. Por eso es que los aman a los predicadores.
Noten cómo dice: un ministro que desde el púlpito hace chistes y exagera la nota para obtener alabanza es un espectáculo que crucifica nuevamente al Hijo de Dios y lo expone a la vergüenza. Tremendo, hermanos, tremendo. Noten esta otra cita. Educación, página 218, párrafo 3. Dice: santo y temible es su nombre. Y quiero hacer un pequeño paréntesis, hermano. Esto también aplica para aquellas personas que usan la Biblia como burla. He visto que en las redes sociales muchos adventistas usan la Biblia como burla para hacer memes y burlarse. Eso es diabólico. Usar la Biblia para burlarse y hacer chistes. Y otros adventistas ignorantes comparten esta clase de memes donde se burlan de la Biblia y de Cristo y de Dios. Qué ceguera tan crónica. Eso es una evidencia que desconocen la Biblia y el espíritu de profecía. Son ignorantes espirituales. Noten esta cita que les dije: Educación, página 218, párrafo 3. Santo y temible es su nombre. Y se cita Salmo 111, versículo 9. Los ángeles, al pronunciarlo, cubren sus rostros. Con cuánta reverencia deberíamos pronunciarlo nosotros, que somos caídos y pecadores. Tenemos que reverenciar la palabra de Dios. Debemos manifestar respeto por cada ejemplar de ella. No darle un uso común, ni manejarlo descuidadamente. Nunca se debe citar la Escritura en broma, ni usando para decir chistes. Toda palabra de Dios es limpia, como plata refinada en horno de la tierra, purificada 7 veces. Se cita Proverbios 30, versículo 5 y Salmos 12, versículo 6. ¿Saben algo muy interesante, hermano? Que la mayoría de predicadores actuales que se han desviado de la verdad presente en la iglesia adventista, por eso es que nos citan a Elena de White en los púlpitos, porque Elena de White los condena. ¿Sabe de que Elena de White condena que se hagan chistes y payasadas en los púlpitos para entretener a los jóvenes y a la gente? Y esto se le aplica mayormente a los ministros. Ella atacó mucho a los ministros, Elena de White. Inclusive hay un libro que se llama Testimonio para los ministros. De seguro que si Elena de White estuviera viva hoy, ya la hubieran tildado de disidente, porque esa es una muletilla muy común cuando se predica la verdad y se amonesta y se exhorta. El hermano es disidente, cuando los disidentes son ellos porque rechazan la verdad. Ellos son los disidentes. Tengamos cuidado, hermanos. Noten cómo dice esta cita: Evangelismo, página 157, párrafo 5. No albergue en nuestros ministros la idea de que deben presentar algo nuevo y extraño, o que las expresiones vulgares y comunes le darán gran influencia. Los pastores han de ser portavoces de Dios y deben erradicar de su discurso toda expresión que sea vulgar o común. Sean cuidadosos, no sea que para intentar hacer reír durante su discurso deshonren a Dios. La iglesia no es un circo. La iglesia no es para venirse a reír. El púlpito no es para venir a contar payasadas, no es para venir a hablar de política. Claro que tampoco no podemos nosotros predicar con una cara enojada. Inclusive aquí no está diciendo Elena de White que alguien no puede sonreírse en la iglesia. Inclusive algunas veces yo he escuchado hermanos que inconscientemente dicen una palabra que provocó risa y uno se pone a reír. Pero esa es otra cosa. Aquí la cita está hablando de que alguien a propósito haga chistes para querer obtener alabanza y fama. Dice, eso es deshonrar a Dios si queremos usar una metodología para intentar hacer reír durante el discurso. Noten esta otra cita, es más tajante y cortante. Voz, educación y su uso correcto, página 117, párrafo 1. Cristo no usaba chistes para entretener a la gente, dice, el divino maestro no usaba ilustraciones que proyectaran la más mínima sombra en el alma. Sus palabras eran de lo más puro y elevado de carácter.
nunca condescendió a pronunciar algo cómico con el fin de llamar la atención del público. O sea que es lo contrario lo que está haciendo la nueva metodología de predicadores hoy. Hacer reír a la gente para alcanzar fama y obtener dinero y fama. Por esa razón es, hermano. Y el Espíritu de Profecía dice también eso. Hay una cita en el primer escrito donde dice que muchos predicadores, rebajan la verdad y no predican las verdades potentes de la palabra de Dios, porque si lo hicieran, esas personas impías que están en la iglesia, como son adineradas, se irían de la iglesia. Dice Testimonios, primeros escritos dice eso. Entonces es evidente que todo esto se hace por obtener fama, porque si no fuera, se predicara la segura palabra profética. Pero como lo que está en fuego es la fama y el dinero, ¿cómo se va a poder predicar verdades cortantes y tajantes? La gente se va. Es lógico, se va. El divino maestro nunca condescendió a pronunciar algo cómico con el fin de llamar la atención del público. Cristo predicaba la palabra de Dios, la doctrina. Si ustedes ven los evangelios, Cristo siempre que hablaba con alguien o confrontaba a los fariseos decía, como dice las escrituras. ¿Cómo has leído la ley? Como está escrito. ¿Qué dice la escritura? No vemos a Cristo haciendo un show como los que hacen hoy los predicadores modernos para entretener a la gente. Cristo usaba las escrituras para predicar. Y saben, hermanos, que es interesante que la Biblia dice que cuando la gente oía a Jesús hablar, dice que la gente se quedaba admirada de la doctrina de Cristo. O sea que al examinar los evangelios de Cristo, Cristo predicaba doctrina, porque el evangelio es predicar doctrina. Si como pueblo de Dios seguimos así, copiando métodos protestantes, copiándole doxología protestante y teología protestante, la iglesia llegará a un clima tremendo de apostasía. Y aunque usted no lo cree, hermano, todo eso está profetizado. No lo digo yo, lo dice la sierva del Señor. En la iglesia adventista habrá una apostasía y un zarandeo. Ella le llama la apostasía omega, porque la alfa fue cuando el famoso doctor John Harry Kellogg propagó la herejía del panteísmo en su libro apóstata The Living Temple. Pero él dejó ahí bien visión de que la apostasía omega iba a ser peor dentro de la iglesia. Hermanos, todo esto que está pasando, nueva teología que se está infiltrando en la iglesia, muchos hermanos, como no están informados, no estudian, no se dan cuenta de lo que está pasando en su propia casa. Y quise traer este sermón, hermanos, porque nosotros como adventistas somos tan hipócritas, y me incluyo yo. Somos expertos para estar señalando al catolicismo romano, y hagámoslo, yo lo hago. Experto para estar señalando las falsas doctrinas que predica Luis Toro y otros apóstatas en las redes sociales, y nos estamos olvidando de nuestra casa. Satanás en nuestra casa ha infiltrado una doctrina que no tiene nada que ver con nuestra teología y con nuestro mensaje. Yo les pudiera hacer una lista de la teología que se está infiltrando en la iglesia y que lo están infiltrando los grandes líderes de la iglesia, y que muchos hermanos, como no estudian la Biblia ni el Espíritu de Profecía, no captan el error, y un ciego seguía a otro ciego, ambos van al mismo abismo. Mucha falsa teología, hermanos, tremendo. Pudiéramos hablar mucho de lo que está infiltrando. Teología errada con respecto a la humanidad de Cristo. Teologías erradas que enseñan conceptos errados sobre qué es pecado en la Biblia. Conceptos distorsionados sobre qué es santificación y qué es justificación por la fe. Y todo por haber copiado el método católico protestante, una teología protestante, un Cristo ecuménico, no el Cristo de la Biblia, no el Cristo que encontramos reflejado en los mensajes de los tres ángeles y en el mensaje de 1888. Hermanos, quise traer este tema como una exhortación para animar a nuestros líderes, a nuestros predicadores, a nuestros ancianos y a toda la hermandad, que dejemos a un lado
esos métodos protestantes de predicar el evangelio. Dios nos ha llamado a predicar la enseñanza de Cristo, la doctrina, nuestras doctrinas, nuestras 28 creencias y 6 doctrinas que están contenidas en el mensaje del tercer ángel. Eso es lo que apela al intelecto, no a las emociones y a los sentimientos. Lo que convierte al pecador y lo transforma es la palabra de Dios, porque en ella hay vida y hay poder. Hermanos, espero que esta exhortación sea de bendición y no la tomen del lado negativo. Quiten de su mente todo prejuicio y todo preconcepto y sientan que no es el hermano Rafael que lo está exhortando y animando, sino que es Cristo a través de su palabra. Debemos de dejar a un lado las predicaciones apóstatas y los sermones apóstatas. Es hora de predicar nuestro mensaje, porque para eso hemos sido llamados en este mundo, no para entretener a la gente. Y espero que este tema haya sido de bendición. Vamos a despedirnos con una oración. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos diste tu palabra, nos has exhortado y amonestado a través de este estudio. Nos hemos dado cuenta que tu palabra tiene poder para transformar, que no necesita payasadas, chistes o historias o cosas para entretener al público o para llamar a la fama. Nos hemos dado cuenta que el evangelio es doctrina y que tú quieres que prediquemos la sana doctrina, porque vendrá tiempo donde las personas se volverán a las fábulas. Gracias, Señor, por esta exhortación. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.